licenciado Joaquín Gendris Díaz, que es secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, con quien vamos a tener el gusto de hacer una plática interesante sobre el futuro del partido y algunos fracasos que ha tenido últimamente. Señor, ¿podemos hablar de un PRI antes del 5 de junio y un PRI después del 5 de junio? Pues me parece que es una afirmación muy exacta, muy puntual, y me parece que así lo debemos ver. En el PRI no debe ser solamente una visión externa, sino lo más importante es que nosotros lo entendamos de esa manera y actuemos en consecuencia. Sí, me parece que el 5 de junio pasado es un parteaguas en la vida institucional del partido. Hemos tenido a lo largo de la historia de esta institución política momentos de quiebre que nos han obligado a cambiar muchas cosas para adecuarnos a lo que la sociedad demanda. Pero este 5 de junio me parece que en la última etapa de la historia del PRI sí es un momento relevante y que nos debe de obligar no solamente a reflexionar sobre lo que aconteció, no solamente a actuar como históricamente lo hemos hecho en el PRI, que nos hemos sabido adaptar a las circunstancias que se viven en la nación. Me parece que lo acontecido el 5 de junio nos obliga ahora sí a tomar la iniciativa, a actuar, a no ser una dependencia burocrática del gobierno de la República. El partido nuestro tiene que ser un partido que marque la agenda nacional, que tome las banderas ciudadanas y que las encauce antes de que hayan inconformidades. A mí me parece que de esta manera es como en el PRI debemos asimilar lo que pasó el 5 de junio. Ya no debe de quedarse en el discurso, ¿no? No, definitivamente no, y reitero y hago énfasis, no solamente adecuarnos, porque el PRI lo ha sabido hacer a lo largo de su historia, a lo que la sociedad demanda, no, ahora debemos tomar la iniciativa, debemos actuar políticamente, y actuar políticamente significa tener el pulso momento a momento de lo que vive la sociedad y tomar decisiones antes de que haya las complicaciones, porque actuar cuando ya detonan los problemas nunca será recomendable para una institución política. ¿En qué se equivocó el PRI realmente? ¿Cuáles fueron los puntos torales? Son factores muy diversos y no puedo dejar de abordar el tema que nos ha dolido a todos los mexicanos y que me parece que por encima de cualquier otro tema, por encima de los temas de seguridad, por encima de los temas de educación, de empleo, hoy en el ambiente político nacional el tema de la corrupción nos corroe. Y eso es, sin lugar a duda, me parece, el punto fundamental que nos ocasionó desprestigio ante nuestros conciudadanos. Los candidatos. Y no solamente ante nuestros conciudadanos, nos golpeó hasta el interior, porque no solamente desde afuera se nos califica como corruptos, lamentablemente, sino desde el propio seno interno del PRI hay mucha crítica muy dura hacia algunos personajes que han emanado de nuestro partido y que han tenido el privilegio de ser apoyados por el PRI y que han defraudado a nuestra institución. ¿Los candidatos fueron malos realmente? Los candidatos me parece que hicieron su trabajo. Sí creo que la manera como se resuelven las candidaturas es un asunto que tenemos que revisar. Los candidatos no tienen, en el mayor de los casos, la responsabilidad absoluta, yo diría, porque finalmente los procedimientos autorizados por el partido se cumplieron
se tuvieron los cuidados debidos para trabajar en la búsqueda de los mejores perfiles, pero hubieron circunstancias y la propia manera, insisto, de definir esas candidaturas, me parece que se pudieron haber ventilado de una manera diferente y nos pudieron haber generado unidad en torno a nuestros candidatos, la que en la mayoría de los casos no tuvimos. Los matrimonios igualitarios influyó realmente, como se dice por ahí. Puede ser, ¿no? Yo creo que no es un tema a generalizar. Puede ser que en algunas entidades como Aguascalientes y Durango muy especialmente, en donde hubo reacción, sobre todo de personajes de la Iglesia Católica, pero no podemos, yo no generalizaría esa circunstancia. Yo creo que en cada región del país hubieron factores específicos que nos llevaron a esta derrota lamentable que tuvimos. Sí. Mire, aquí en el caso de la Ciudad de México la gente se pregunta por qué tenemos un PRI muerto, o sea, por qué no se hace nada con la Ciudad de México. Hay un pacto en los políticos con el PRD, o sea, ¿qué pasa, no? Porque días vienen, años vienen, ya llevan 20 años con el PRD aquí y el PRI está ahí. Me parece que en el Distrito Federal, y eso es una opinión obviamente muy personal y que la pronuncio bajo mi propia responsabilidad, a mí me parece que como institución política tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes. Si seguimos actuando como lo hemos hecho, vamos a tener los mismos resultados, malos. Tenemos que atrevernos a hacer cosas inusitadas, a descubrir, a proyectar a personajes de la vida de esta gran ciudad que tengan una buena imagen. Nosotros en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y esto lo hemos dicho siempre con mucho orgullo, tenemos una gran apertura. En uno de los últimos consejos políticos desempolvamos un mandamiento estatutario que nos obliga a poder postular a candidatos ciudadanos, a gente que simpatice solamente con el Partido Revolucionario Institucional. No necesariamente debe tener antigüedad, de estar registrado en el partido, una trayectoria partidista, simplemente que tengan un posicionamiento social, un reconocimiento social y obviamente cuidando también las garantías, los derechos de nuestra militancia. Obviamente estos procesos deben de cuidarse para que estos personajes no sean postulados en automático, sino que contiendan con lo mejor que tengamos al interior del partido y en igualdad de condiciones, pues poder definir una candidatura que me parece que sí pudiera ser una candidatura muy vinculada con el devenir de la sociedad y no tanto con una trayectoria partidista. En este contexto, ¿cómo llegará o cómo estima que llegue al 2018 el partido ya recuperado y fortalecido? Yo tengo la confianza de que lo sabremos de recuperar, pero obviamente si hacemos lo que nos toca. Y hacer lo que nos toca significa que estas reflexiones que estamos haciendo en este momento tengan cauce en la próxima asamblea, en la 22ª asamblea a la que seremos convocados en el momento político oportuno, pero que me parece que de esa asamblea deben surgir pronunciamientos que respondan al entorno y a las circunstancias que he mencionado. Tenemos que decidirnos a actuar con prontitud, con oportunidad, a tomar las banderas ciudadanas, a encauzar el contenido de esas demandas y no esperar a que nos truenen en las manos.
se acerca, bueno, ya antes del 18 tenemos tres elecciones, una, la más importante me parece que se dice que es la joya de la corona, que es el Estado de México, ¿no? Y bueno, pues ahí obviamente se menciona que el PRI está ahorita como de capa caída. ¿Es cierto eso o realmente hay los suficientes cartuchos para ganar? No, yo creo que tenemos suficientes cartuchos para ganar esa elección, pero otra vez, vuelta a lo mismo, hay que actuar como tenemos que hacerlo, con respeto a nuestra militancia, con respeto a la sociedad a la que nos debemos, sabiendo escuchar, consensuando dentro de la propia estructura del PRI para lograr la participación en unidad del priismo del Estado de México y como consecuencia de ello también tener el apoyo del priismo nacional. Pero hay que cuidar que ese proceso se lleve en armonía, hay que darles el espacio a todos los personajes del Estado de México, hay que dialogar mucho con ellos, obtener los acuerdos políticos procedentes y llegando en unidad a esa elección, yo no tengo la menor duda que la podemos hacer. Sí. Bueno, le quiero hacer una pregunta más de acuerdo a su capacidad, a su experiencia. Pues de seguridad nacional. Tenemos el asunto de las manifestaciones, los bloqueos carreteros, pues hay un relajo en todo el país y la gente está de alguna manera pues desconcertada. ¿Qué va a pasar? En su punto de vista, ¿qué podría hacerse para mantener la paz, para recuperar la tranquilidad? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que ya se está haciendo. Me parece que ese espacio de tiempo que hubo entre la actitud asumida por la Secretaría de Educación y la nueva de este momento con la participación de la Secretaría de Gobernación, en donde ambas instancias reabrieron el diálogo con los inconformes, me parece que es la vía. Ahora, ¿hasta dónde debamos llegar? Eso sí, definitivamente los protagonistas, los que están dialogando, tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que sí hay formas de lograr los acuerdos. Ha dicho suficientemente el secretario de Gobernación y el propio presidente de México que las leyes no se negocian, hay disposiciones que todos estamos obligados a cumplir. En todo caso, yo no sé si las negociaciones dieran suficientemente para hacer alguna adecuación a las normas que se están cuestionando en este momento, pero eso simplemente lo sabrán los dialogantes, el secretario de Gobernación en representación del Gobierno de México y los maestros. Pero que estén sentados a la mesa me parece que ya es una buena señal. Claro, me parece que sí debiéramos perseverar desde el Gobierno de México en el llamado a los manifestantes a que no interrumpan las clases. El daño que se le hace a los niños y a los jóvenes de este país es un daño que no puede ser medido. La verdad es que nuestros índices de educación no están como para que estemos perdiendo el tiempo. ¿Esta situación de alguna manera ha limitado a la Secretaría de Gobernación? No, yo creo que está haciendo lo que le toca y pues creo que es una buena oportunidad para él, para el secretario de Gobernación, para darle un buen resultado, no solamente al presidente de México, sino a la comunidad nacional. Señor, muchas gracias por atendernos. Hemos tenido mucho trabajo y ya muchas gracias por su tiempo, pero estaremos aquí pendientes de todos. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.